Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios me lo bendiga, qué oportunidad Dios nos está dando de llegar donde usted está y esperamos que el programa de hoy traiga bendición a su vida. Si tiene alguna necesidad, llámenos por teléfono. Con mucho gusto contestaremos y oraremos por su necesidad. Acuérdese que Dios le ama y que Él tiene propósitos divinos que quiere cumplir en su vida. Alegrémonos y gocémonos porque Él es la fuente de gozo, de paz y de reposo. Hoy este día están acompañándome el hermano Agustín y su esposa, la hermana Gloria López, y para mí es un hermoso privilegio porque no voy a estar solita, sino que ellos van a apoyarme en lo que queremos compartir. ¿Por qué entramos en la tentación? Las Escrituras dicen allí en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Así que queremos que estés con nosotros en la primera parte de nuestro programa, porque vamos a hablar un poquito por qué entramos en la tentación. Bienvenido, hermano Agustín. Amén. Muchas gracias por la bendición de ser posible de estar aquí en este lugar. Usted que está en el hogar, esperamos que sea bendecido. Esperamos que este programa le sea de bendición a usted y todos los que le acompañan en su casa y en su trabajo, en todo lugar donde este programa llegue, usted sea más que un vencedor de las situaciones que vivimos diarias. Ya que vivimos en este mundo, pero cada quien tiene diferentes situaciones, pero en Cristo la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Que tenemos la palabra para ser consolados. Hermana Gloria, bienvenida. Dios les bendiga y estamos en este bonito programa escuchando la palabra de Dios y sabiendo que Cristo está con nosotros. Y les felicito a todos ustedes que nos están escuchando por este momento tan precioso que tenemos. Dios les bendiga, hermano. Amén, qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Usted se ha preguntado por qué entramos en la tentación. Es un tema un poquito complejo, pero es bien importante hablar un poquito de ello. Una de las razones es porque es instigada por Satanás. Él pone la tentación y la usa para derrotarnos e impedir que realicemos los propósitos de Dios. Y meditaba en un personaje de las Escrituras allí con Jonás. Dios tenía un propósito en la vida de Jonás, le encomendó una tarea,
pero vemos cómo él, las cosas internas que él tenía dentro vinieron a ser de tropiezo, y podemos decir que él cayó en un estado de adormecimiento, y en lugar de estar en el propósito de Dios, él mejor quiere escapar del propósito de Dios. A veces nosotros nos adormecemos, y una de las cosas que vi por lo cual nosotros caemos en la tentación es que ese adormecimiento no nos permite mantenernos vigilantes y alertas. Él puso muchos argumentos, pero vemos que al final Dios hace lo que Él quiere en la vida humana. Pero Jonás no pudo percibir. Tal vez uno puede tener un argumento y decir, estos se van a levantar contra el pueblo de Israel, ¿para qué voy y predico? Mejor escapo del propósito de Dios. Pero él no pudo darse cuenta que sus sentidos, su buen juicio no era correcto, porque se había adormecido en un argumento que era válido, porque después los de Nínive se levantan contra el pueblo de Israel. Pero a veces nosotros, Satanás ocupa ese estado de adormecimiento en nosotros y nos hace entrar en la tentación. Y veo allí en la vida de Jonás que Dios tuvo que hacer cosas para poderlo despertar y sacarlo, porque él realmente no tenía un juicio correcto de las perspectivas de los propósitos de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, pero a veces nosotros tenemos ciertas barreras y pueden ser verdaderas, pero dentro de los planes de Dios no podemos nosotros cuestionarlo. Cuando usted mira la vida de Jonás, hermano, cómo él se estancó en el propósito de Dios, y Dios tuvo que intervenir tan fuertemente y que él cayó en el pez, en el estómago de un pez, y allí como que el razonamiento le vino. ¿Cómo mira usted esa experiencia? ¿Fue tentado Jonás? ¿Fue introducido Jonás en la tentación? Porque dice el libro de Santiago que nosotros somos tentados de las cosas que tenemos adentro. Entonces él no tenía un corazón limpio, sino más bien era un poquito enojón y altivo. Entonces a veces esas cosas de adentro no nos permiten tener un buen juicio y estorbamos los propósitos de Dios. ¿Cómo lo mira usted, hermano Agustín? Jonás tiene una situación interna y en su mente y en su corazón que el amor que Dios tenía, Jonás no lo tenía. Jonás, él conocía, ¿verdad?, la manera de proceder del pueblo de Nínive. Pero según ellos procedían, él tenía eso mucho, había dejado como filtrar eso en su corazón, el cual no le dejaba ver de que Dios tenía misericordia de ese lugar. Porque el corazón de él, según el corazón de Jonás, en él y en su mente, debían de ser exterminados. Pero en el corazón de Dios era la salvación que quería para el pueblo. Para el pueblo. Entonces, cuando no entendemos en sí el amor de Dios, nuestro corazón es duro y procedemos de esa manera y servimos nosotros a veces de tropiezo a que lo que Dios quiere hacer tarde más. Amén. Y vemos allí en Jonás que de todas maneras lo que Dios quería hacer con el pueblo del límite se cumplió.
Y él lo tuvo que hacer de cualquier, de todas maneras, Dios lo forzó a una manera que no era para él agradable, se vio en aflicción, porque todos los que conocemos la historia, vemos que él dentro del pez, allá estaba orando. Y a veces nosotros hoy en la práctica, hoy en día, no es necesario que nosotros estemos en unos apuros tremendos para que nosotros digamos, hoy sí quiero, o hoy voy a proceder a orar. Debemos tener esa comunión, recibir ese alimento de Dios, para no estar nosotros de una manera descuidados. Amén. Usted dijo la palabra clave. ¿Por qué entramos en la tentación? Por el descuido que hay en nosotros. Amén. Porque lo que había en el corazón de Jonás propició a que él huyera del propósito de Dios. Y a veces nosotros, por lo que hemos dejado que en nuestro corazón se acumule, nos salimos del propósito de Dios. Y entonces Satanás instiga. Él ocupa cualquier entradita para que nosotros no estemos en el propósito de Dios. Pero me gusta en la historia de Jonás, que a pesar del estado del corazón de él, porque no era limpio, Dios dominó y tuvo que cumplir el propósito. También miré otro ejemplo, que estamos nosotros expuestos. Otra de las razones por qué entramos nosotros en la tentación es que dice 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y me trajo el Señor la vida de Sansón. Sansón no tenía que andar jugando con, aunque el propósito de Dios era que él, ¿verdad?, fuera usado por él. Entonces vemos ahí algunas cosas que dan idea de que Dios estaba en el asunto, que el hombre tomara mujeres no del pueblo de Israel. Pero en el última Dalila, yo puedo ver que él se había acostumbrado en su carácter a jugar y a mentir. O sea que nosotros somos introducidos a la tentación por las cosas que están dentro de uno. Él era bien, le gustaban los enigmas, le gustaba mucho jugar, y comenzó a hablar con mentiras a Dalila. Y hermana Gloria, ¿cómo usted mira que Sansón por último pierde los ojos? Lo encadenan. Y cuando él pudo haberse evitado todo ese dolor, pero no pudo medir las consecuencias. A veces nosotros nos da risa cuando alguien nos da una advertencia y dice, no, a mí no me va a pasar, dice uno, ¿verdad?, con un poquito de arrogancia y soberbia. Pero como esa semilla está dentro de uno, a uno no le gusta que le den consejos. A Sansón no le estaban dando consejo, pero él conocía muy bien el propósito de Dios en la vida de él. Y Satanás ocupa a Dalila y la atracción que él sentía por las mujeres, y ahí lo vemos que pierde los ojos y queda encadenado y le cortan el pelo. ¿Cómo mira usted, hermano? ¿Por qué nosotros entramos en la tentación? ¿Por qué Sansón, a su criterio, por qué él entra en esa situación? Pues a mí, pienso yo que él desobedecía la palabra de Dios, porque dice que ya cuando llegamos a los caminos de Dios, ya es una cosa que obedecerla. Entonces, y dice allí, en Mateo 2:13, dice, velad y orad para que no entre en tentación. Y luego él, pues, se descuidaba de la oración. Él no oraba quizás, o no tenía esa fe que la palabra de Dios es más poderosa que las tentaciones. Y pues eso me viene a la mente. Amén. Fíjese qué importante es que nosotros veamos el peligro de entrar en la tentación, porque estamos en un mundo de pecado, y esto es contagioso.
hay otro punto importante, no solo es que estamos en un mundo de pecado, que nuestra carne es débil. Esa es otra de las razones por qué nosotros entramos en la tentación. Dijo el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que está en mí. Y entonces Sansón no necesitaba que le instigara a Satanás mucho, ¿verdad? Sino que de su misma naturaleza, como dice Santiago, fue seducido y atraído, pero él no pudo medir en su jueguito que él estableció, que estaba exponiendo el propósito de Dios en la vida de él, porque Dios le dio vida, era de una madre estéril, con el propósito de que como nazareno él pudiera traer libertad al pueblo de Dios. Y nosotros a veces nos adormecemos, nos acomodamos, tenemos un don de parte de Dios y Dios nos sigue usando y vivimos de manera descuidada. Y Sansón no tenía a alguien que le estorbara, pero muchos de nosotros tenemos a alguien que nos estorba y nos da un consejo y nos dice, no, por ahí no vayas, salte de ese lugar, mira, esto te va a traer problemas. Y nosotros, en lugar de atender el consejo, nosotros caemos en una debilidad, y la debilidad de Sansón eran también las mujeres. Y vemos, la hermana nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La verdad que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto para poder nosotros vivir fortalecidos y que el Espíritu Santo nos dé un buen razonamiento, un buen juicio para que podamos discernir entre el bien y el mal. Pero si en nuestro corazón nosotros está esa contaminación, a veces por esa ceguera que tenemos, no vemos que vamos a dañarnos a nosotros mismos. Encontré un ejemplo muy práctico que Judas. ¿Cómo ven ustedes el caso de Judas? Judas andaba con Jesús, era el tesorero, pero claramente en la historia dice que él extraía de las monedas. Entonces Judas era codicioso y le gustaba el dinero, tanto que vendió a nuestro Señor por 30 monedas de plata, que por último no aprovechó. ¿Por qué él entró en la tentación? ¿Qué nos hace entrar? Nosotros justificamos. Es que la carne es débil, porque Satanás nos mete tropiezo, estamos adormecidos. ¿Serán válidas esas excusas? Pues la realidad de las cosas es que, las situaciones diarias estamos viviendo en un mundo donde lo que se mueve, pues, ¿verdad? Lo que más se mueve es la tentación, ¿no? En diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, Judas, ahí había una situación, él era codicioso. Y él era alguien que le habían depositado una confianza en él, o él era el tesorero. Sin embargo, él extraía para él de ese dinero. No era tan honesto. Entonces, allí había una piedrita que se llama codicia. Y eso, si yo soy sano de la codicia, gloria a Dios. Y cualquiera que donde sea que esté, sea sano de eso, porque puede tener una posición muy grande, tener títulos universitarios, pero resulta de que está eso en el corazón, llegan a lugares de oportunidades y empiezan a codiciar. Y esas son caídas tremendas que por último sale huyendo. Y nosotros podemos ver la situación de Judas, que su fin fue un fin muy desfavorable para él, para su alma. Amén. Y entonces necesitamos tomar esos ejemplos, y están escritos para que nosotros podamos poner un freno
a vuestro, que no sea, como dice, que el Espíritu de Dios está allí para impulsarlos, para ayudarlos, pero la carne de nosotros, la carne, ¿verdad? Dice que es débil. Y donde dice que es débil, no, pues uno ve la tentación y dice, no, pues acabo, ¿verdad? Si nadie me ve, pero nosotros, la situación de nosotros es que no podemos escapar de Dios. Así es de que, y allí no solamente fortalecidos en la oración, porque la oración es la que los fortalece, es la que los da salida, ¿verdad? Es donde dice que no los pone ninguna tentación, que nosotros podemos soportar las tentaciones y nuestro Dios le da la salida. Amén. Porque también es una situación que nadie puede decir, no, yo no me tienta a nadie. No, si el enemigo está buscando la manera que tentarlos para ver, mire, y el que estaba orando, mire, y el que estaba leyendo mucho, mire, ahorita ya lo convencí. Ajá. Y entorpece el buen razonamiento, ¿verdad? Del creyente. Como dice allí en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como que Santiago hace diferencia entre tentación y la prueba un poco, pero como que las une al mismo tiempo, que en nosotros los creyentes es una prueba. A veces Dios aparta su cobertura de nosotros y permite que entremos en la tentación. Y cuando nosotros resistimos a ella, dice, ¿verdad? Mire qué precioso, resistimos, recibirá, dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que hay momentitos en que uno está perdiendo el sentido común, tener buen juicio, y nos vamos adormeciendo y acomodándonos, pues Dios está conmigo, me bendice, todo lo que estoy haciendo es bueno, y nos vamos quedando atrás, y por último a veces hasta nos sacan los ojos, hermano. Bueno, yo no sé si tú estás expuesto a entrar a la tentación, pero la tentación viene como resultado de las cosas internas que nosotros tenemos, que son semillitas que Satanás ha puesto y las ocupa para estorbarnos en el propósito de Dios. No sé si estás pasando alguna prueba y tú dices, pero ¿por qué estoy siendo probado por esto? Porque nuestros sentidos están adormecidos. Entonces Dios quiere despertarnos, porque somos personas privilegiadas, hermanos. Hay una cobertura especial sobre nosotros, así como Job. Ahí está la cobertura. Y nos levantamos y ni cuenta nos damos que Dios es fiel y está allí. Y entonces, pero Dios quiere que nosotros estemos vigilantes. Únete conmigo, vamos a orar. No sé qué asedio puedas estar teniendo y te han dicho no vayas por ese camino. Pues esta es tu oportunidad para liberarte, porque Dios es fiel y Dios no quiere la vergüenza para ti, sino que seas vaso de honra para Dios y que estés consciente que debes de limpiarte de toda esa contaminación que hay en tu interior. Hermano Agustín, ¿por qué no ora, por favor? Y terminamos de esa manera. Dios te bendiga. Amén. Únete con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre. Usted, Señor amado Dios, los ha dado promesa, Señor, que usted los libra, Señor, de toda tentación, Padre Celestial. Sí, Señor. En el nombre de Cristo, cualquiera Gracias, que Jesús. en las familias que están viendo este Sí, programa, Señor. en cualquier Guárdelo, lugar, en Dios. cualquier hora, Dios de la gloria, Guárdelo, Padre Dios. Celestial, Guárdelo, usted les libre de esas caídas, Dios de la Libértelo, gloria. Dios de la En el gloria. nombre de Cristo, que ellos Cúralos, miren, Dios de la alúmbralos, gloria, Señor. Padre, que ellos Que hagan escapen uso de del su lazo palabra, del Señor, cazador, como dice, Dios. Señor. Por Si favor, alguien está ayúdenos, firme, Señor Jesús. mire, no caiga, Dios Sí, de la gloria, que se Señor, agarre de tu aleluya. palabra, que se Gloria agarre al de tu nombre de gracia, Jesús. Padre, que se Gloria agarre al de tu nombre de comunión Jesús. con usted, Dios de la Sí, gloria, Señor. porque usted es, Dios de la gloria, el que usted los libra Ay, de todo amén, mal. Señor. En el nombre de Cristo yo le ruego, Dios de la gloria,
por estas familias, Dios de la gloria, Padre, en estos hogares, Dios de la gloria, que usted les dé la salida, Padre, a todas esas situaciones, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, nosotros se lo rogamos, Dios de la gloria, y los ponemos de acuerdo, Padre, como dice su palabra, Padre, donde 1, 2 o 3 están de acuerdo, Dios de la gloria, usted ahí está, Dios de la gloria. Usted sea visitando, Dios de la gloria, sea visitando, Dios de la gloria, aquel Dios de la gloria que está siendo tentado por cualquier situación, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me les bendiga y roguemos al Señor, guárdanos del mal. Bendiciones a manos llenas. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas,